Muy buenas noches, queridos hermanos de la comunidad. Es un grato placer para mí nuevamente el poder dirigirme para continuar con el tema número 7, que es la voluntad de Dios, segunda parte. Mira, seguimos avanzando y aprendiendo más de la palabra de Dios. Antes quiero hacer un repaso acerca de lo que hablamos en la anterior clase. Observamos que para nuestras vidas existe un plan de Dios y una voluntad de Dios. La voluntad de Dios no debemos confundirla con el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Dios tiene un plan específico para tu vida individual. Vale decir que el plan de Dios que tiene para tu vida no es el mismo plan que tiene Dios para mi vida. Ese plan de Dios es únicamente para ti. El plan de Dios, entramos también en una definición que la vimos en la anterior clase. El plan de Dios es el camino que con amor infinito Dios ha trazado para cada persona desde antes de su nacimiento. Dios ya tiene un plan de Dios para cada uno de nosotros. Tú no estás por casualidad de la vida. Tú tienes una misión que cumplir que Dios ha preparado especialmente para ti. Y el hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona conforme a cómo va a actuar haciendo la voluntad divina, donándose a sí mismo a causa de Dios. Y aquí entró lo que significa el libre albedrío. También surgió una pregunta: ¿cómo saber si estoy haciendo en este momento la voluntad de Dios? Y mencioné que tú, mi hermano, mi hermana, que estás escuchando este discipulado, debemos cumplir con dos condiciones para saber si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Y estas condiciones están escritas en la Biblia. ¿Cuáles son estas condiciones? Te las voy a revelar al final de esta lección. Muy bien, querido hermana, continuemos entonces con la lección número 7, la voluntad de Dios, segunda parte. Estamos en el punto 3, lo que es la voluntad de Dios. El deseo específico de la voluntad de Dios para nosotros las podemos encontrar en varios pasajes, pero voy a tomar algunos de esos pasajes. Segunda Pedro, capítulo 3, 9, dice que Dios no quiere que nadie perezca. Todos los inconversos están fuera de la voluntad de Dios sin importar qué más haga. De hecho, si no son convertidos a Dios, ¿cómo Dios puede mostrar su voluntad? Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 dice que debemos dar gracias a Dios en todo, pues todo proviene de Él. Primera Pedro capítulo 2 versos 13 al 15 dice que debemos someternos a las leyes humanas. Sin embargo, esto tiene que ser balanceado por lo siguiente: sumisión a las leyes de los hombres es mantener un testimonio correcto para ganarlos, mientras que al mismo tiempo su vida debe ser transformada para vivir estándares más altos para agradar a Dios. Efesios capítulo 6 versos 5 al 8 dice que nuestro servicio debe salir del corazón con un motivo puro, como si estuviéramos sirviendo al Señor Jesucristo. Y este último verso que escogí, Efesios capítulo 5 versos 15 y 17, dice que debemos redimir el tiempo, dejemos de desperdiciar el tiempo, hagamos uso de lo poco que Dios nos ha dado. El deseo específico de Dios para comprender la voluntad de Dios es primero disponer el corazón de manera correcta, no solo para conocer la voluntad de Dios, sino también para hacerla práctica, para practicarla, para poder realizar la voluntad de Dios. En el libro de Juan, capítulo 7, verso 17, expresa: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Debemos descubrir lo que es la voluntad de Dios. Ese es el deseo específico para comprender la voluntad de Dios. Inciso B. El significado de la voluntad de Dios para tu vida. Es la voluntad de Dios
que toda persona sobre la tierra sea conformada a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, versos 13 al 15, señala: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Debemos ser conformados a la imagen de Cristo, en conocimiento, en sabiduría. Colosenses capítulo 1, verso 28 expresa: ¿a quién anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? ¡Qué hermoso! Si la voluntad de Dios es que toda persona sobre la tierra sea conformada a imagen de Cristo, la pregunta principal sería ahora para nosotros: ¿cómo puedo cumplir esa voluntad? Pero algo que resalta más de cumplir la voluntad es: ¿realmente yo quiero hacer la voluntad de Dios? Y mi hermano, esa es una pregunta personal. Ya sabes que tienes que cumplir la voluntad, pero ¿realmente tú quieres hacer la voluntad de Dios? A esta pregunta personal, sola tú puedes responder. Punto 4. ¿Dónde puedo encontrar el plan de Dios para mi vida? Bueno, nosotros nunca encontraremos la voluntad de Dios ni el plan de Dios fuera de la palabra de Dios. Tenemos que tener nuestra base en la palabra de Dios. La voluntad y el plan de Dios los encuentra al renovar tu mente, como dice Romanos capítulo 12, versos 1 a 2. Mira lo que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Esto lo alcanzas al tener en tu vida la misma mentalidad, quiere decir el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debemos aprender a reemplazar los pensamientos carnales con los pensamientos de Dios al sumergirte en su palabra. Con razón dice la palabra: mis pensamientos no son tus pensamientos, tu mirada no es mi mirada, porque los pensamientos de Dios son más profundos. Y eso es así. Punto 5. ¿Cómo me revela Dios su plan para mi vida? El cumplimiento de la voluntad de Dios: debes vivir constantemente en armonía con la voluntad de Dios antes de que Él revele su plan para tu vida. Debemos tener una estrecha relación con Dios, no algo temporal, no algo pasajero, no del momento, porque me gustó en ese momento y tocó mi corazón y ya quiero hacer la voluntad. Tiene que ser algo permanente que nazca de nosotros. Inciso B: el ser es más importante que el hacer. Dios definitivamente está más interesado en que tú seas la persona, o sea, el hijo o la hija que Él te diseñó para ser, en lugar de que hagas todas las grandes obras que tú sientes que haces para Él. Tú solamente esfuérzate por ser un verdadero hijo, por ser una verdadera hija de Dios, y Él te mostrará el plan que debes cumplir. No te anticipes a los hechos. Yo sé, mi hermano, que tú quieres hacer grandes cosas, quieres trabajar en esto, en lo otro, para honra y gloria del Señor. Y amén. Pero no es tu voluntad, es la voluntad de Dios.
al acercarte más al Señor, a tener una estrecha relación con Él, Él va a abrir el camino y te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer y por dónde debes andar. Solo tú debes esforzarte en ser un verdadero hijo o una verdadera hijo de Dios. Y Él te mostrará su plan que debes cumplir. ¡Qué maravilloso! Hay una pregunta básica que todas las personas se hacen. Aún cristianos que están tiempo en el camino del Señor se hacen esta pregunta. ¿Por qué no me revela Dios el plan para mi vida ahora mismo? Yo ya quiero saber en este momento cuál es ese plan. Y te voy a dar unas 4 razones de por qué no Dios nos revela en ese momento el plan para nuestras vidas. 1. La pregunta dice, ¿por qué no me revela Dios el plan para mi vida ahora mismo? Y la respuesta 1 sería, porque probablemente te desanimarías antes de que Él hubiera empezado a revelártelo. Si tú no estás preparado, mi hermano, para cumplir el plan de Dios, tal vez tú te desanimarías. 2, porque quizás todavía no estás equipado para manejarlo. Y tiene mucha razón y te voy a explicar al final. 3, porque quizás todavía no eres el hijo o la hija que Dios quiere que seas. 4, Dios te revelará lo que tú puedas manejar y cuándo lo puedas manejar. Con estas 4 respuestas, mi hermano, no te quiero desmoralizar. Al contrario, te quiero animar. Pero quiero darte un ejemplo. Imagínate que tú eres un atleta, que tú ahora correrás el 5K. Ahora está de moda el 10K, el 15K. Está hablando de una carrera de 5 kilómetros, el 5K, el 10K, 10 kilómetros, etc. Para participar de esta carrera, mi hermano, tú tienes que prepararte tanto emocionalmente como físicamente para poder cumplir con la carrera. Imaginemos ahora que tú no te preparas y lo haces una vez cada mes y la carrera viene de aquí a 3 meses y cuanto menor es el tiempo de preparación, estoy seguro que tú, mi hermano, no vas a llegar ni al primer kilómetro. Pero si la respuesta fuera inversa, cuando tú te preparas tarde, mañana, noche, estás preparándote emocionalmente, físicamente, haciendo el ejercicio adecuado, comiendo la comida adecuada, mi hermano, tú vas a responder a esa carrera. Ya sea 5K, 10K, tú vas a poder concluir la carrera. Y tal vez seas acabando la carrera entre los primeros lugares. De igual manera, para poder cumplir con el plan de Dios para nuestras vidas, debemos estar preparados físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Físicamente, cuando doblamos nuestras rodillas a Dios, cuando tenemos que cumplir con un horario para leer la palabra de Dios que ya hemos establecido, cuando tienes que orar, la palabra de Dios dice de madrugada me buscaréis y nosotros seguimos durmiendo. Tenemos que estar preparados físicamente, emocionalmente, que todos mis pensamientos, mi anhelo, mi mirada sea solamente hacia Dios para poder cumplir con su voluntad. Y espiritualmente ser guiado por el Espíritu de Dios. Si no estamos preparados, ¿cómo podríamos realizar el plan de Dios que tiene para nosotros? ¿No crees, mi hermano, que al querer cumplir y si no estamos preparados nos desanimaríamos? Dios es un Dios de arte. Él te va a preparar. Él quiere que vivamos una vida eficaz. Él quiere que seas una persona vencedora, que vivas de victoria en victoria, de gloria en gloria, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la lección número 7. Pero no dejemos de lado, para concluir con este tema, quiero responder a la pregunta que dejamos pendiente. En este momento, ojo, en este momento, hagamos un corte en nuestras vidas. En este momento, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios?
Y yo en la anterior clase te mencioné que tú, mi hermano, mi hermana, sí estás haciendo la voluntad de Dios cuando cumples con dos condiciones escritas en la Biblia. ¿Cuáles son estas condiciones? Te las menciono ahora. Las condiciones que debes hacer para saber si estás haciendo la voluntad de Dios son las siguientes. Primera condición, debes ser cristiano. Y entender la palabra cristiano implica varios contextos. Uno de ellos es haber aceptado a Cristo como tu único Salvador y Señor. De hecho, ser cristiano es haber aceptado a Cristo como tu único y Salvador y Señor. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios si no pertenezco, si no entregué mi vida al Señor y si no pertenezco a la familia de Dios. Ser cristiano es ser hijo de Dios, que Dios es mi Padre y mi dependencia proviene de Él. De hecho, al entrar a la familia de Dios tengo un Padre y el Padre cuida de mí. Ser cristiano es haber recibido el Espíritu Santo. Y tal vez tú te preguntas, pero ahora, ¿cómo recibo al Espíritu Santo? Y en lecciones anteriores de este discipulado, tú recibes al Espíritu Santo cuando entregas tu vida al Señor. Podemos resumir que ser cristiano es el que tiene una relación viva y práctica con Cristo, ser hijo de Dios, haber recibido el Espíritu Santo y ser discípulo de Cristo. ¿Estás cumpliendo esto? Sí, mi hermano, tú eres una cristiana, yo soy un cristiano. Y mira lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tú eres guiado por el Espíritu de Dios, mi hermano. Eres hija de Dios. Tú, mi hermana, eres guiada por el Espíritu de Dios. Eres hija de Dios. Yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Yo soy hijo de Dios. Esa es la primera condición. Entonces, estás haciendo la voluntad de Dios. La segunda condición, mi hermano, es debes comportarte con sabiduría. Si eres hijo de Dios, no puedes hacer lo que tú quieras. Debes comportarte con sabiduría. En la vida diaria, una persona demuestra sabiduría cuando actúa con prudencia, cuando tiene buenas actitudes y no hace mal, tanto en el ámbito laboral como en el educativo y en la propia familia. Alguien sabio es quien no busca problemas, actúa de acuerdo a las normas y pretende llevar una vida sana y prudente. Y te la voy a reflejar en la Biblia. Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Mira lo que dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¡Qué maravilloso! La voluntad de Dios es que lo conozcamos mejor, que seamos sus amigos y que lo amemos y le sirvamos con todo el corazón. Podemos aprender cómo hacer la voluntad de Dios si estudiamos su palabra, si seguimos las enseñanzas de Jesús, quien no solo habló de dicha voluntad, sino también la cumplió. De hecho, respecto a su propósito en la vida, él mismo declaró en Juan capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad que debemos hacer nosotros. Quiero darte algunos consejos prácticos para vivir en la voluntad de Dios. Lee la Sagrada Escritura todos los días, aunque sea un ratito. Léela todos los días. Hazle caso y ora. Habla con Dios también todos los días. Habla con Dios.
Ten una relación estrecha. Ejercita tu visión de fe, descubriendo la presencia en el día a día. Qué maravilloso es andar con la presencia de Dios. Sé valiente y cuando veas clara la voluntad de Dios, camina hacia ella. Amén. Sé esforzado, sé valiente. Y por último, pide consejo para discernir bien lo que has visto en oración. Hermanos, hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios dice que hagas en su palabra. En esta noche quiero hacer una oración para terminar esta lección. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre bendito celestial, Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Padre, porque pones en cada corazón el querer y el hacer para poder, Señor, estudiar este discipulado. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por aquella persona que se esfuerza en aprender más, por aquella persona que no desestima y dice, esto yo ya lo sabía, este discipulado está de más, sino que día a día aprende más y más de tu palabra. Gracias, Señor, por esas vidas. Papito Santo, concédenos, Señor, el poder para hacer siempre tu voluntad en todas las cosas. Que sea nuestro anhelo trabajar solamente para ti, para tu honra y gloria tuya, no para nuestra honra, Señor. No permita, Señor, que nos regocijamos en aquello que nos aleja de ti, en aquello que puede molestar a mis hermanos. Quita toda distracción de nuestras vidas, Señor. Padre amado, concédenos, oh Señor, entendimiento para conocerte día a día, diligencia para buscarte, Señor, y sabiduría para encontrarte. Gracias, bendito Jehová. Gracias, Señor. A ti toda la honra y la gloria y el poder. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano, por escuchar esta lección. Te animo a que sigas adelante. Vive la voluntad de Dios. Amén.